Conforme el sol gana altura, al amanecer, queda expuesta la belleza de un sitio excepcional. Único por sus relieves, sus extensos bosques de cactáceas, amalgama exquisita de contornos, alturas, texturas, espinas, frutos y flores. Aquí, en la zona centro de México, coexisten diversas formas geológicas, legado de un pasado espectacular, que sirven de escenario a una dinámica diversidad biológica y cultural. En estas tierras de suelo calizo, se desarrollaron y establecieron las primeras sociedades humanas, propias de este rincón del planeta, Mesoamérica. Diseñaron sus sistemas de cultivo y, sin planearlo, moldearon durante siglos plantas que a la fecha son base de nuestra identidad y de la alimentación del mundo. Y una de las más entrañables, el maíz. No es casualidad que la Unión para la Conservación de la Naturaleza considere a esta zona como uno de los centros de la biodiversidad mundial. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán, que comparten Puebla y Oaxaca. Son más de 490,000 hectáreas donde se resguardan plantas, animales, impactantes aves, una memoria viva, presente en los pueblos autóctonos que la habitan y que guardan una estrecha relación con el entorno. Ante tal monumentalidad, diversas voces, como las de los gobiernos federal y estatales, académicos y pobladores locales, se han pronunciado por reconocer el carácter excepcional de este tesoro natural y cultural mexicano para incorporarlo a la lista de los sitios Patrimonio Mundial de la UNESCO. Su belleza inspira a la conservación. Se observa al recorrer parajes como este, donde sorprenden, al paso, aglobadas biznagas y otro tipo de cactus exclusivos del lugar, algunos de cientos de años de edad. Es solo uno de los espacios de la biodiversidad que guarda esta reserva, la novena más extensa de México. Tehuacán-Cuicatlán fue decretada con el mayor grado de conservación como Reserva de la Biosfera en 1998. Se le otorgó esta categoría a sus 490,187 hectáreas, distribuidas en 20 municipios de Puebla, en el Valle de Tehuacán, y 31 municipios oaxaqueños, en la escarpada región de Cuicatlán. Aunque las razones parecen evidentes, su relevancia se aprecia mejor al poner atención en todo lo que contiene a su alrededor. Estos senderos corresponden al poblado de San Juan Raya, próximo al valle de Zapotitlán Salinas, a 2 horas de la ciudad de Puebla. El señor Silviano Reyes los ha recorrido desde su niñez. A pesar de que los conoce a la perfección, no deja de sorprenderle lo que revelan estos muros rocosos, donde se asoman algunos cactus. Son la reminiscencia de un suelo ancestral, en el que existen texturas fósiles. Esta, por ejemplo, dibuja el contorno de un antiguo caracol marino, conocido como turritela. A esta área, de hecho, se le conoce como el Valle de las Turritelas, porque un visitante con suerte puede encontrar, entre el suelo pedregoso, un fósil de este tipo. En estos muros y otros parajes de San Juan Raya, quedaron perpetradas huellas de animales prehistóricos, dinosaurios de diversos tipos. Parece increíble pensar que en este reino de cactáceas, hace más de 100 millones de años, existió una costa, donde se agolpaban las olas de un extenso mar que remojaba las patas de un tipo de fauna ya extinta. En ese entonces, todo era tranquilo como los mares auténticos de hoy. Hace 100 millones de años, cuando fue mar, este tipo de vegetación no existía. Entonces aquí todavía se conserva semidesértico por la cuestión de la arena que juega el mar. Lógico que a paso del tiempo se encuentran muchas evidencias de cómo era el mar. Los hallazgos de vestigios paleontológicos en este rincón de la reserva de Tehuacán-Cuicatlán han motivado un constante trabajo de investigación por parte de instituciones nacionales y extranjeras interesadas en extraer de las rocas información que devele cómo era todo aquí.
tan interesante lo que se aprecia que al caminar, de pronto, el tiempo fluye, como este cauce. El tiempo avanza constante y sereno. El cauce brinda frescura cuando la temperatura ambiente supera los 30 grados centígrados y facilita el deleite de los escarpados paisajes con una vegetación principalmente semiárida, pero aderezada en algunos puntos con plantas propias de la selva caducifolia y los bosques templados. Brinda ritmo la exploración de un sitio que, sin duda, paso a paso, demuestra por qué es extraordinario. La reserva de Tehuacán-Cuicatlán es un lugar con abundantes formas de vida. Casi 3.000 especies de plantas, 131 de mamíferos, 336 de aves, 78 de reptiles, 26 especies de anfibios, 36 tipos de murciélagos. Sus características principales es la alta biodiversidad que contiene debido a sus condiciones biogeográficas. Entonces tenemos un porcentaje del 10% de endemismos, por ejemplo, de las alrededor de 3.000 especies de plantas vasculares. Esta riqueza biológica es dinámica y tiene interacciones específicas. Los murciélagos y algunas aves polinizan y dan mantenimiento oportuno a las extensas áreas verdes que, a su vez, dan color y textura al lugar. Los murciélagos descansan durante el día en cuevas, adquieren energía para realizar eficientemente su labor por las noches. Las aves se guarecen en cactus de muchos brazos, como los cardones, o en los altos y columnares tetechos. Pues también anidan ratones, víboras y algunos pajarillos que se alimentan de gusanos, pero ahí hacen su nido. Los animales son un ingrediente más al esplendor del entorno. La biodiversidad de Tehuacán-Cuicatlán juega un papel activo con las 300 comunidades autóctonas de la reserva, como los mixtecos, zapotecas y los popolocas. Hay en esta región cerca de 40,000 personas, una herencia cultural muy importante en donde se siguen realizando actividades productivas que se acoplan con la conservación de la biodiversidad. Sus integrantes conocen de nombre e identifican casi de forma automática los diversos organismos y su potencial aprovechamiento, los árboles, los diferentes cactus y sus frutos, para qué sirven los que coronan las biznagas, los cardones y los pitayos, cómo emplearlos en remedios herbolarios. Y se ha documentado también alrededor de 1.600 especies de plantas que son utilizadas para diversos usos, tanto culinarios, medicinales, para casas, para construir las casas. Entonces es diversa los usos que se le dan y que bueno, la protección hacia estos recursos y el uso sustentable que pretendemos hacia el interior de las localidades, pues es lo que le da sustento al área natural protegida. Los abuelitos antepasados, pues era que aquí se curaban con cualquier tesis medicinal, sea de plantas medicinales de acá de la comunidad. Y ya tiene poco tiempo que vino una bióloga que se llama Ana Luisa y esa ya nos enseñó para poder transformar las plantas en tinturas, en jarabes y hacer pomadas de las plantas. La biodiversidad también es musa inspiradora de manifestaciones artísticas. Se aprecia en la comunidad de San Juan Raya. Aquí, las mujeres de 40 familias crean, tejen y moldean piezas únicas a partir de su ecosistema. Es la herencia que han recibido de aprovechamiento sustentable, pero sobre todo, de respeto. Ya desde antes que se decretara la reserva de la biosfera, Tehuacán-Cuicatlán ya por sí se venía protegiendo por la gente acá de la comunidad. De hecho, estaban bien organizados desde entonces ya tiene como, bueno, desde que yo me acordé, hacía que yo vine acá, tiene más de 20 años. Por eso se tiene toda la variedad de plantas que se tiene, porque se ha cuidado por la misma gente de la comunidad. Las artesanas, mujeres,
están trabajando La Palma, que han podido construir una empresa, Palmart, y que ahora están entrando hasta las tiendas más exclusivas de joyería, en este caso joyería de Palma, en ciudades tan importantes como la Ciudad de México, la Ciudad de Monterrey, la Ciudad de Guadalajara. Se les está abriendo las puertas en Nueva York, y esto pues les genera una posibilidad de que la conservación es parte de la tarea que les da soporte a su actividad económica. A partir del decreto de la Reserva de la Biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, los habitantes del área han diversificado sus fuentes de empleo. Se han capacitado como guías turísticos o guardaparques. Hoy encuentran en el lugar belleza, identidad y, por qué no, aliento. Abrazar esta planta ornamental, conocida como pata de elefante, le quita lo chipil a los niños y ayuda a superar los malestares emocionales. Es una de las joyas de la reserva. Y para ellos son plantas sagradas porque son milenarias. Por el tiempo de miles de años que tienen de sobrevivencia en la tierra esas plantas, supuestamente contienen muchas energías, que al uno hacer contacto con ellas se transmite la energía que tiene la planta al cuerpo del humano. En el conocimiento popular de esta reserva existe un apego que mejora, sin duda, la conservación de cada rincón de este espectacular lugar de nuestro país. Esta es una estampa típica de las partes altas de la reserva. Montañas coronadas con una espesa neblina que llega a formar una modesta llovizna. Es la región de La Cañada, en Oaxaca, donde sus alturas muestran otro espectáculo natural preservado celosamente por los lugareños. Le han llegado a decir el Barranco de las Esmeraldas Voladoras. Es el santuario de la guacamaya verde. Se localiza en el municipio de Santa María Tecomavaca, en Oaxaca. Después de arribar al poblado, es necesario manejar unos 20 minutos en compañía de un guía local. De otro modo, es imposible ingresar al lugar. Aquí, con suerte, es posible apreciar venados cola blanca, un puma, un tapir o una zorrita. Al llegar al pie del santuario, todavía es necesaria una caminata de cerca de 1 hora, en ascenso, para llegar a la cúspide. Pero la recompensa lo vale. Este es el cañón a donde todas las tardes regresan las guacamayas a guarecerse. En los huecos de estas paredes rocosas, de más de 300 metros de altura, pernoctan estas aves de plumaje verde, azul, amarillo y rojo, que a lo lejos adquieren esta apariencia turquesa. Estos espacios son los nidos donde protegen a sus crías. Durante el día, las aves adultas salen en busca de alimento. Las guacamayas verdes son una especie amenazada debido a su extracción ilegal. Apreciarlas libres y en su hábitat es fascinante. Además de hermosas, son sorprendentes. En primer lugar porque son monógamas. Estas aves buscan una pareja para pasar el resto de sus días. En caso de fallecer una de ellas, no buscan una nueva pareja. Parte más importante donde se reproducen y están los nidos. Entonces la forma de cómo es su de reproducción es de que comienza el noviazgo en febrero cuando llegan y de ahí comienza marzo, abril, el noviazgo, la fecundación, entonces ponen sus huevos, ponen hasta 3 huevos, pero de esos 3 revientan 2, pero se logra 1 nomás. Otro aspecto interesante es su organización. El nombre científico de esta especie es Ara militaris. La razón, parece que se rigen por códigos castrenses. Al regresar todas las tardes al nido, lo hacen de forma ordenada. Primero arriba una pareja que es la avanzada. Parece constatar que todo está bien. Posteriormente, llega el resto de la colonia. Nosotros pensamos que prefieren este lugar por la tranquilidad y es por la anidación que tienen acá, que es en las rocas. Es el único cañón que tenemos por estos terrenos.
Los habitantes de Santa María Tecomavaca se pronuncian porque la reserva del Tehuacán Cuicatlán eventualmente mejore en presupuesto y proyectos productivos. Si bien el lugar tiene un espectáculo natural impresionante, no es lo único por proteger. El sitio además cuenta con plantas peculiares, como las rosetas, y otras de interés para la herbolaria. Hay muchas plantas que pues la verdad ni nosotros sabemos cómo se llaman. Necesitamos que venga gente que sepa que estamos descubriendo plantas que no hay en otros lugares, plantas endémicas. Sostienen, como otros tantos, que el área protegida tiene elementos suficientes para demostrar que es digna de preservación y de un reconocimiento que trascienda nuestras fronteras. Porque, efectivamente, Tehuacán Cuicatlán resguarda entre vegetación y rocas uno de sus más grandes tesoros, la Cueva del Maíz. Se localiza aquí, justo en la frontera entre Puebla y Oaxaca, en este territorio que alguna vez fue la guarida de temibles forajidos. Para llegar a este lugar es necesario hacer otro viaje, más profundo, hacia nuestras raíces. Desde hace siglos, hombres y mujeres han trabajado sus parcelas, sus milpas. De ahí obtienen los alimentos necesarios para subsistir. Frijol, calabaza, chile y sin duda el maíz, alimento base de los mexicanos y del mundo. Me parece que es un tema que todos los mexicanos lo llevamos incluso en la sangre, ¿no? Hoy en día quizá ya no es motivo de sorpresa saber que esta planta es un regalo de nuestros antepasados, antiguos nómadas que decidieron suspender sus erráticas caminatas para establecerse en sitios específicos, al descubrir cómo domesticar los cultivos. Lo hicieron con el maíz. Originalmente era una planta silvestre, el teocintle, espiga muy delgada y de poco valor nutrimental, pero que con base en la selección de semillas y mazorcas les permitió obtener, con el paso de los siglos, la diversificación de este alimento. Hoy se traduce en poco más de 60 razas y 20 variedades que cambian de textura, color, tamaño y forma, pero jamás de esencia. El maíz, al contrario, el maíz se cambió su genética. El maíz actual ya no tiene nada de teocintle, o sea, es otra especie es sola, independiente. En cambio, en sus orígenes tiene teocintle y tiene otra serie de pastos en su composición. Escogieron teocintle y otra serie de pastos que fueron cuidando y que fueron hibridizando hasta que llegó a producirse el maíz. El maíz lo hizo el hombre. El suelo calizo de la Reserva de la Biosfera Tehuacán Cuicatlán también es testigo de esta historia. En la localidad de San José Tilapa, en Coxcatlán, Puebla, se localiza esta enorme cueva. Le llaman simplemente la Cueva del Maíz. Fue una de las zonas de excavación donde, entre 1960 y 1963, el arqueólogo estadounidense Richard Magnish, especializado en agricultura precolombina, encontró rastros de maíz antiguo. Lo sometió a pruebas de carbono 14 y descubrió que tenían 5.000 años de antigüedad. Fue la prueba inequívoca de que estos terrenos fueron de los primeros sitios donde las antiguas sociedades domesticaron el maíz y le dieron forma. En estos trabajos participó el connotado arqueólogo mexicano Ángel García Cook. Y tuvimos la suerte de encontrar más de 100.000 restos de plantas preservadas. De estas 100.000 restos de plantas preservadas, había alrededor de 24.000 restos de maíz. 24.000 entre olotes, hojas, tallos, raíces de maíz, granos. Y de esos 24.000 había como 15.000 olotes, o sea, la raspa de maíz que se podía identificar perfectamente. Llevo ya más de 50 años, 54 años trabajando y no ha habido nada como Tehuacán en cuestión de cantidad de material. Se dieron cuenta de que aquellas muestras permitían observar una parte del proceso de evolución del maíz, porque se encontraba aún en estado parcialmente silvestre. Una imagen instantánea de un pasado de interés para la alimentación mundial.
Estos olotes que encontramos de 5.200, resulta que tienen más del 50% de tiocintle en su composición y como el 24% o 20% de sea maíz. Entonces es un tiocintle amaizado y no un maíz artesanalizado. Entonces sí tenías razón, o sí es un maíz silvestre, o sea, está en proceso apenas de llegar a ser maíz. En años recientes, estas investigaciones tomaron un nuevo rumbo, ahora con el fin de conocer a detalle la historia genética de la planta. Para ello, desde el 2012, los arqueólogos han colaborado con científicos del Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad, Langevio, en Irapuato, Guanajuato, adscrito al Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB. Una de las cosas, de las grandes preguntas que surgen en el estudio de esta planta es saber si el proceso de domesticación fue gradual, más o menos cuánto tiempo llevó, si la separación original entre el maíz y su ancestro fue también mano del hombre o fue primero un proceso ecológico que después diera pie a que el hombre aprovechara esa situación y lo manejara. En el laboratorio de ADN antiguo de Langevio, los investigadores cuentan con técnicas que permitirán dar mayor detalle a la gran interrogante de cómo se domesticó el maíz. Los últimos estudios genéticos aceptados indican que la fecha en la que el maíz se separó de su ancestro fue hace 9.000 años. Y estas muestras que nosotros tenemos son hace 5.000 años. Entonces nos da una oportunidad magnífica de situarnos en un punto temporal intermedio y ver en ese preciso punto cómo estaba el genoma de esas muestras. Pero este no es el único tesoro arqueológico de San José Tilapa. Perdida entre rojizos y descarapelados cuajiotes, afiladas uñas de gato y amplios chupandillos, está la presa Purrón. Se encuentra metros abajo de una célebre cueva con pictogramas ancestrales, donde supuestamente solía esconderse un famoso forajido del siglo XIX, conocido como Lencho Diego. Aquí está, en el anonimato de la serranía y las rocas, la construcción descubierta a la par que la cueva del maíz. Estas apiladas piedras son los restos de la presa más antigua del continente, que facilitó el desarrollo de la agricultura en la zona. La presa Purrón fue construida en el año 750 a.C. y funcionó durante 1000 años. Su descubridor explica los beneficios de esta obra monumental. It gives us an idea of how early the agriculturalists were planning ahead to conserve water and use it for irrigation to increase the productivity of their fields. La presa llegó a medir 400 metros de largo, 105 de ancho y 24 metros de altura. Habría permitido almacenar 2.800.000 litros cúbicos de agua, lo suficiente para el establecimiento y desarrollo de una comunidad. La reserva de la biosfera de Tehuacán-Cuicatlán, como se ve, es un dechado de historia geológica, arqueológica, punto de referencia para la domesticación del maíz y hoy en día, una joya natural mexicana. The Tehuacán Valley is so rich in early historical and prehistoric materials, such as this and others, that the whole area really needs to be preserved and protected. Es un sitio a todas luces rico en cultura y naturaleza, y que, de acuerdo con diversas voces, es digno de recibir un rango mayor de conservación. Diversas instancias del gobierno federal, de los estados de Puebla y Oaxaca, así como académicos, participan en la conformación del expediente para postular al área protegida como patrimonio mixto de la humanidad. Y tenemos una maravillosa cultura histórica desde el origen mismo de la civilización hasta hoy. Entonces converge un gran pasado con la aspiración de un futuro brillante, justo y equitativo. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, también se ha integrado a este trabajo.
apoya a las entidades interesadas y al Gobierno de México a consolidar los argumentos con los que eventualmente podría lograr un nuevo reconocimiento internacional. Fundamentar por qué Tehuacán-Cuicatlán es un sitio excepcional en el mundo. Lo importante es un paisaje que desde hace miles de años es el escenario de algo muy importante, y es la primera manipulación y producción de alimentos temprana y fundamental. Lo que es más interesante también es que el valle, con su integridad natural y cultural, nos permite hablar de una evolución de las formas de vida hasta hoy, y prácticamente darnos cuenta de que esas 500.000 hectáreas de cactáceas, de 300 especies de pájaros endémicos, de más de 80 de reptiles, de más de 25 de anfibios, es un lugar casi milagroso. Por el momento, no existe una fecha estimada para presentar la candidatura de la reserva como Patrimonio Mundial Mixto ante la UNESCO. Pero cuando se haga, se someterá a un proceso de evaluación que durará al menos año y medio. México es el país americano con más bienes inscritos en la lista del Patrimonio Mundial, con un total de 32. Pues la zona se lo merece. Y más que nada la gente que ha sabido protegerlas, porque va de la mano lo que pudiera ser patrimonio mundial y a la vez la gente que existe viviendo por estos rumbos, pues con algunos programas o algunos beneficios que pudiera tener de la misma, poder sobrevivir. La Reserva de la Biosfera Tehuacán-Cuicatlán se consolida como guardián de una historia invaluable y de abundantes formas de vida. Se preserva con miras a convertirse en un nuevo bien para la humanidad.